Buenas tardes, radioescuchas de Británico FM. Bienvenidos a un programa muy especial. Hoy nos acompaña César Carminiani, quien además celebra 50 años de carrera. Pero bueno, conozcamos más de él. César es director de cine y televisión, nació en Guayaquil el 6 de diciembre de 1951, es hijo de María Piedad Garcés Blondet y José Domingo Carminiani Paroli. Es el último de 5 hermanos, Piedad, Pepa, Eduardo, Jorge y Eliana. Comenzó sus estudios de cine entrando en el Actor Studios de Nueva York bajo el método de Lee Strasberg y el sistema Stanislavski, acompañando su aula, por ejemplo, con famosos como Al Pacino. Luego de un tiempo, César regresó a Ecuador, donde trabajó en empresas de producción de consumo masivo, donde es verdad que hizo mucho dinero, sostiene, pero no se sentía feliz, ya que su sueño fue siempre hacer cine. En ese sentido, es actor y director, y, por ejemplo, fue en las dos cuando canta el corazón, en 1974, que fue la primera producción en la que él se permitió actuar. Después participó en Dos para el Camino. Ambas películas contribuyeron a que su interés por el mundo del arte se incrementara todavía más. En aquel entonces no había institutos ni universidades, señaló César, en donde te enseñaran dirección o actuación, pero era lo que a mí me gustaba y lo aprendí poco a poco, sostiene. No recuerda la fecha exacta en la que dirigió por primera vez una cinta, pero refiere que el actor principal de ese largometraje es inolvidable. Pues se trataba de Leopoldo Fernández Tres Patines. Lo rodamos por ahí por Santo Domingo, dijo. Trabajamos un gran equipo, pero nunca pudimos exhibir la cinta porque nos robaron y además nos faltó el financiamiento, sostuvo. Sin embargo, ya de su lado en seriados televisivos, también forman parte de su trayectoria. En la década de los 80 muchos recordamos, por ejemplo, mi persona, El Ángel de Piedra, El Segundo Enemigo, La Jaula, y en los 90 JJ, El Ruiseñor de América. Ha realizado producciones para televisión ecuatoriana y obviamente ha actuado en muchas de ellas. Sus obras destacadas son El Teniente Paroli, que es un detective, Zambisa, El Ángel está vivo, En la calle, Selva de colores, El puente lleva su nombre, El último Aucalibre, Cumandá, Matilde, La dama del siglo, que hablaremos ya en un momento, Recuerdos, Empatia, que además ganó la Catalina de Oro en Colombia, Olmedo, El castigo de la grandeza, Hazaña tricolor, entre muchas otras. Pero él también ha sido galardonado por sus 11 producciones en Milán, Italia. Obtuvo en ese país en el 2016, en Milán precisamente, este galardón. Además ha obtenido la condecoración de la Asamblea Nacional al Mérito Cultural Dr. Vicente Rocafuerte en el 2011, como hemos dicho, la Catalina de Oro en Cartagena, Colombia, en el 97, por Recuerdos en Paita, Alfombra Roja de la Música Ecuatoriana en el 2012, además obtuvo un galardón por el Gobierno Provincial del Carchi en 2013, en la Municipalidad de Loja tuvo un reconocimiento en el 2004 y en el Gobierno Provincial de Loja en ese mismo año. Como ven, César es un personaje muy singular que ya prácticamente empezó con más de 5 décadas en este trabajo. Él, además, como dato, estudió sus estudios universitarios en la Facultad de Agronomía Veterinaria de la Universidad Estatal de Guayaquil. Imagínense ustedes, nada que ver con el cine, querido César. Pero pues ahí le vamos, ¿no? Ayudó para hacer Matilde Hidalgo. La Matilde Hidalgo, por supuesto, que fue una gran personaje de este país, el cual ya también nombraremos en un momento, y también tuvo nombramientos en la ciudad de Quito, pues además como concejal del Distrito Metropolitano de Quito y además diputado de la provincia de Pichincha en el 2006. En fin, César es un personaje muy importante y sobre el cual hoy hablaremos y, entiendo, nuestra querida producción
tiene un pedazo de lo que significó esta gran obra cinematográfica, Matilde Hidalgo de Procel, la gran mujer ecuatoriana. Loja es en 1907 un mundo de hombres. ¿De verdad quieres estudiar secundaria? Claro que sí. Imposible, señora. Este es un colegio de varones. Una adolescente se enfrenta a su destino y a las rígidas costumbres de una época. Los estudios secundarios, Matilde, se hicieron para los hombres. Buenas tardes, doña Rosa. ¿No te da vergüenza saludarme, machona? Los médicos, señorita Hidalgo, lidiamos todos los días con la muerte. Y ninguna mujer va a estar bajo mis órdenes en este hospital. Si no estoy preparada, écheme. Pero no me margine por ser mujer. Es que es mujer. La historia de Matilde Hidalgo, que abrió el camino al profesionalismo y al sufragio femenino en Ecuador y en América Latina. Matilde Hidalgo, la dama del siglo. Bien, querido César, entonces abrimos con nuestros distinguidos estudiantes que se van a presentar y que se van a abrir a las preguntas que tenemos preparados para usted, querido César. Por favor. Muchas gracias. Bueno, yo me llamo Nicolás Iturbide, es un gusto conocerlo y saber sus más grandes obras que han contribuido más que todo a la historia del Ecuador y también cómo lo conocemos, porque varias de estas obras han expresado cómo es el modo de ser ecuatoriano y la verdad se me hace bastante interesante poder conocer varios de estos. Pero más que todo siempre me he preguntado qué género literario le gustaría adaptar al cine. Gracias, Nicolás. Bueno, gracias a la radio del Colegio Británico, a ti, Diego, a Alberto, ustedes chicos, por esta invitación. Tienes un currículum completo. Diego, no te faltó nada, creo. Ya no sé, cosa que yo me había olvidado, las tenías ahí. La novela, yo creo, para contestar tu pregunta, Nicolás, la novela es siempre, como tú conoces, es una historia contada con lenguaje literario, es decir, con metáfora, etcétera. Muy poco diálogo, más son metáforas, narraciones en primera, segunda, tercera persona. Y esto hay, para adaptarlo al cine, que es una historia contada en imágenes, no es fácil. Entonces hay que buscar la manera de hacerlo. Por eso que muchas veces se compara una obra literaria con la película. Y mucha gente dice, a mí me gustó más la novela, a mí me gustó más la película. Salvo que la película ha sido una mala adaptación, entonces casi siempre la novela sale triunfante. Pero si es una buena adaptación, porque es otro lenguaje, es otra cosa, es otra obra artística. Entonces, en este caso, hicimos, por ejemplo, de Polvo y Ceniza, una adaptación de la obra de Eliezer Cárdenas, escritor cuencano que murió hace poco, hace un año y medio creo, falleció este gran escritor ecuatoriano que fue Eliezer Cárdenas, y él nos permitió llevar al cine Polvo y Ceniza, que dicen que es uno de los mejores trabajos que hemos realizado, dice la crítica. En todo caso, también hicimos Comandá, de Juan León Mera, que es otra obra literaria, y la tuvimos que adaptar al cine. Entonces, es un trabajo prácticamente de traducción del lenguaje literario al lenguaje de cine. Y siempre hay muy buenas novelas que a veces aspiramos a algún día. El libro de Matilde también, Una mujer total, en gran parte fue una adaptación. Sin embargo, en el libro de Jenny Estrada, Una mujer total, yo vi en esta historia de Matilde prácticamente un guión de cine. Entonces, es una película tan sencilla como la que acabamos de ver aquí en el colegio, de hora y cuarto, con un presupuesto muy pequeño, con muy pocos actores, y sin embargo ha gustado tanto que la seguimos pasando 20 años después. Recién me la pidieron de la Escuela Superior Militar de Alfaro, el general Ricardo Cajas, la pidió para que la vean 700 soldados. En la Escuela de Policía, en la base naval de Salinas me la piden a veces. En fin,
Y para mí es hermoso compartir la película con el público. Eso es muy bonito. Muchas gracias. Bueno, primeramente muchas gracias César por venir. A ti por invitarme. Ya, yo le tengo una pregunta, la cual es, ¿qué lo inspiró a usted a hacer cine? Bueno, cuando en una época que no había televisión, cuando yo tenía tu edad no había televisión, o creo que ya había, pero era en blanco y negro y era muy poco lo que había en televisión. No se veían películas en televisión, más eran noticieros, dibujos animados, el Gato Félix. Ya era muy pobre la televisión en esa época desde el punto de vista artístico, o no había telenovelas, porque lo que se escuchaba en telenovelas era en la radio, eran radionovelas. Entonces, la única manera de ver cine era yendo al cine. Claro, en Guayaquil había 6, 7, 8 salas importantes, y era hermoso ir al cine porque era la única manera de ver. Y luego vino el cine a color, porque al principio eran solo películas en blanco y negro. Y cuando tú veías el cine a color, Dios, ¿qué es esto? Qué hermoso, qué bonito. Entonces te enamoraste. Yo me enamoré del cine. Y salía a contarle a mis amigos la película que había visto. Y yo veía que ellos se entusiasmaban mientras yo les contaba. Cuando regresé de Estados Unidos, luego de estar en el Actors Studio, que tú viste esa parte, yo llegué al Ecuador y contaba anécdotas que me habían ocurrido en Estados Unidos, donde viví 7 años. Y yo veía que todos mis amigos, en vez de cansarse, porque las anécdotas eran a veces un poco largas, en lugar de cansarse, decía, perdona que los cansé, los aburrí. No, sigue, me decía. Se veía que les gustaba. Cuando yo contaba una película, yo veía cuando contaba una película, que se entusiasmaban como si la estuvieran viendo. Un amigo mío me llegó a decir, Hernando Rojas, que es un actor conocido, del Ángel de Piedra, ¿tú te acuerdas? Ahora vive en Mindo, tiene una casa en un árbol en Mindo, y trabajó en la última película que hicimos recién, El Tesoro de la Mitad del Mundo, hace un ecologista de Mindo, que es la búsqueda del tesoro. Me decía, yo le conté una película que se llamaba Los Productores, una comedia de Broadway en Nueva York, una historia muy linda con Ciro Mostel y Gene Wilder. Yo le conté la película hasta que él la fue a ver, porque se reía mientras yo se la contaba. Y al salir me dijo, me gustó más la que tú me contaste que esta otra. Entonces yo no sé, poco a poco llegué a la conclusión. Bueno, esto fue más reciente, ¿no? Pero en esa época de 18, 19, 20 años tenía yo, llegué a la conclusión de que a mí me gustaba contar historias, y la oportunidad me la dio para llevar a la televisión Paroli, que era el apellido de mi abuela, de origen italiano, y hice el teniente Paroli, que era un detective que investigaba crímenes, y ahí surgió la primera película prácticamente. Pero para contestar mejor tus preguntas, a mí me embrujó el cine. Yo iba con mi mamá al cine, no solo. Luego, claro, más grande, iba con mis amigos, y mi única diversión, mi única pasión era ir al cine. A veces íbamos al cine todos los días, te puedes imaginar, a ver 2 películas diarias, era un montón. Y teníamos un amigo en Guayaquil, Pancho Romero, que era dueño de 3 salas de cine, entonces teníamos pase gratis. Sí, ya. Pero creo que el cine fue lo que me embrujó, y poco a poco, hasta que vine a Quito y vi la oportunidad de hacer cine en televisión, y lo primero que hice en cine en televisión, como director y como guionista, que tuve que aprender de cero, porque yo no sabía cómo se escribía un guión. Claro, había libros sobre guión, y viendo mucho cine aprendí a hacer cine. En todo caso me atreví, y ahí fue que nació Paroli. Y ahí vinieron otras cosas, a veces como actor, a veces como guionista. Y aprendí también a dirigir porque tampoco sabía. Muchas gracias. A ti por la pregunta. Primeramente, buenas tardes por estar aquí viéndonos ahorita. Estamos aquí con César Carminiani y vamos a ir con la tercera pregunta, que es, ¿cuál ha sido su película más ambiciosa que ha tenido? La más ambiciosa, yo creo que, aparte del Ángel de Piedra, que fue una producción de Coavisa, no mía, y a mí me llamaron para adaptarla
y para dirigir El Ángel de Piedra, El Segundo Enemigo, que fueron superproducciones para la época de 30 capítulos, 30 horas. Lo de Julio Jaramillo también, una serie de 14 capítulos que se viste el juramento. La primera tuvo 4 capítulos, El Ruiseñor de América. Esas fueron las más ambiciosas, pero quizás la superproducción, se podría decir que fue El Puente lleva su nombre, o El Puente llevará su nombre, sobre la vida de los misioneros capuchinos que murieron a manos de los Tagaeri, de los Taromenane, en 1987, que yo tenía que estar con él en el helicóptero filmando ese acercamiento a esta tribu de los más primitiva, los salvajes que existen en el mundo, que se llaman los que están aislados en este momento. Los no contactados. Los pueblos exactamente, no contactados, en el Yasuní. Y este padre decidió visitarlos y murió a manos. Él y la monja murieron. Ese día tenía que estar yo con él en el helicóptero, pero a última hora él evitó llevarme porque era muy peligroso. Ya iba la madre, la monjita, iba él, y yo venía con mi camarógrafo de TV Amazonas y eran demasiadas personas, perdón, y él dijo: César, es preferible que no vengas en este viaje sino una próxima oportunidad. Yo me sentí muy mal y me fui a Galápagos a hacer otro trabajo, y al regresar en el avión, no había internet en esa época, nos enteramos por el diario El Comercio de que había sido asesinado por los Taromenani, Tagaeris, que se llamaban. Bueno, entonces yo decidí en ese momento en el avión, que me impresionó porque me salvó el no llevarme, hubiera muerto a manos también. En esa época decidimos hacer la serie, la vida de él. O sea, fue quizás la producción más ambiciosa. Casi documental, pues. Superproducción, no serie, miniserie. Claro, pero era tipo documental. Claro, sí, incluso tenía escenas reales, pero fue una coproducción con Teleamazonas y nosotros con una programadora colombiana de televisión, se llamaba, de Bogotá, colombiana de televisión, que puso actores colombianos, el papel de Frankie Lineros, el papel del padre de la vaca vino Frankie Linero, Constanza Luque hizo el papel de la monja. Fue una superproducción en la Amazonía, porque pasan 30 años en el pueblo del Coca. Entonces tuvimos que los actores iban envejeciendo, qué sé yo. Creo que esa fue la más ambiciosa y como serie, como ya teleserie o telenovela, creo que El Ángel de Piedra. Sí. César, para ya ir concluyendo nuestro gran encuentro, no creo que valga la pena dejar pasar justamente el Día Internacional de la Mujer que celebramos hoy, con una superproducción que justamente fue sobre Matilde Hidalgo de Procel, que tengo entendido es una de sus películas favoritas, es decir, usted se puede repetir esa película varias veces, usted mismo ha dicho, sí, usted mismo dice, yo me quedo sentado y la vuelvo a ver, porque claro, yo entiendo que uno como director estar mucho tiempo, ¿no? Como decía Nicolás, como un novelista que está corrigiendo la novela, usted reeditando la película, pero esta película realmente es muy especial, y quisiera hacerle, querido César, 2 preguntas en una. Primero, sabemos que obviamente en los tiempos de Matilde Hidalgo, peor, mucho más antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la época de Manuela Sáenz, otra mujer destacada del Ecuador, no teníamos un registro como ahora de la voz, no teníamos un registro de cómo podían ser sus movimientos. Entonces mi pregunta es, querido César, ¿cómo la ficción permite o tiene una licencia, digamos, para dar voz a estos personajes? Y al mismo tiempo, ¿cómo ve usted que fue la integración femenina desde que ella pudo sufragar por primera vez en el Ecuador? Porque ella se enfrentó como médico, como investigadora también, luchó contra los médicos de ese tiempo, ella quiso sacar obviamente su doctorado en medicina. Entonces, ¿cómo ve usted estos 2 asuntos, querido César? Usted como cineasta, desde su visión y desde el productor de la película. Sí, bueno, por el tema es una buena pregunta. Es imposible saber cómo hablaba Manuela Sáenz, por ejemplo, en el caso de Recuerdos en Paita, que fue una película corta de 1 hora, incluso ganamos el Festival de Cartagena, la Catalina de Oro con esa película. Íbamos a hacer un documental y con Rosa Victoria Pardo, que iba a hacer el papel de Manuela, dijimos, ¿por qué no hacer la película en vez del documental?
mucho más interesante. Sí, ¿verdad? Y nos atrevimos con el apoyo en esa época de Camilo Restrepo, un gran amigo y hombre, presidente de la Casa de la Cultura, expresidente dos veces de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión, y con el apoyo de ellos nos embarcamos en esa aventura de llevar al cine la vida de Manuelita Sáenz, recordando la época de gloria junto al Libertador. Y yo me hice la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes hacer cómo saber de qué, no solamente cuál era el tono de voz de Manuela, que es claro, es imposible, no creo que sea tan importante tampoco, pero es imposible. De Matilde Hidalgo, que es mucho más cercana, tampoco hay registros que yo sepa de su voz. En todo caso, sí, vive su nuera, vivían sus hijos cuando hice la película, y era muy fácil pues averiguar ciertas cosas, pero exactamente cómo hablaba Manuelita es imposible. Pero yo sí me dejé llevar mucho durante la investigación por las cartas. Por las cartas, claro. Las cartas la correspondencia que había entre Manuela y el Libertador y Simón Bolívar, que yo interpreté a Bolívar en esa película. Claro, usted fue Sí, Bolívar. Sí, como 2 o 3 veces en diferentes momentos. Y empecé a leer las cartas y los diálogos que tenían sobre política, sobre la independencia, sobre los problemas en el Perú, los problemas de Bogotá, los problemas con Santander, y todas las cartas, la correspondencia. Yo dije, lo mismo que trataban en las cartas, deben haber hablado personalmente cuando se encontraban, cuando estaban, porque llegaron a ser amantes, ¿no? Claro. Y decían que ella tenía un trazo fuerte, ¿no? Cuando escribía, sí, enérgico. Sí, enérgico, sí era su carácter. Rosa Victoria Pardo, la actriz, tiene ese carácter, es un carácter muy firme, muy fuerte. Yo pensé que era el personaje perfecto para interpretarlo. Creo que se interpretó a sí misma. Y repito, los diálogos los sacamos en gran parte entonces respetando mucho el personaje, creo que se adapta y permitiéndonos ciertas libertades, porque no hay otra manera. No hay otra manera. Igual ocurrió con Matilde Hidalgo, con Polvo y Ceniza. Claro, tú dices, ¿cómo hablaba un campesino lojano que no tenía mayor educación o ninguna? No, Briones era un campesino lojano de Cangonamá, muy pobre, que debido a la miseria en que vivía decidió unirse a una famosa banda de Chivo Blanco de aquel entonces, una banda entre la frontera de Ecuador y Perú. Y tú empiezas a pensar, como dice Robert McKee, el gurú de los guionistas del mundo, dice cómo el if, que se llama, el sí mágico, ¿qué haría mi personaje en un momento determinado? ¿Qué haría yo si yo fuera Naum Briones, si tal cosa ocurriese? ¿Qué haría yo? Incluso te pones en el papel de una mujer. ¿Qué haría yo en 1800, qué sé yo, 19, 1817, 1818? Aquí en 1809, en la firma de la independencia. Claro. ¿Qué haría yo si yo fuera Manuelita, una mujer que quedó huérfano de madre y fue criada en un convento? ¿Qué haría yo si yo fuera Manuela, refugiada en Paita, o que tuvo que vivir en Paita porque fue expulsada del país? Entonces tú te pones en esas situaciones, y poco a poco surgen y vas escribiendo y después dicen, Manuela diría esto. ¿Te acuerdas el carácter de Manuela, que era firme? Por ejemplo, el caso de Matilde Hidalgo, para contar algo más reciente. Matilde era una mujer que nunca perdió el control. Entonces, ¿qué haría Matilde en este momento si alguien la insulta? O como en su película, es que tú no puedes, los hombres tienen que acostumbrarse a ti. Exactamente. Sí, entonces, bueno, ella se retiraría, no subiría la voz, diría con permiso, perdón. Se da la vuelta y se va. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero respeto tu opinión. Sí, ¿qué diría Matilde? Y cuando yo hice el guión, se lo hice leer a su nuera, que la conoció perfectamente bien y que era admiradora de su suegra. Y le decía, Matilde, sí, más o menos es lo que diría Matilde en un momento dado. Ya. Pero bueno, es así más o menos como tienes que... Pero claro,
perdiéndole perdón, sino cómo haces la vida de Jesús, ¿no es cierto? Que mucho Esa, pasa. por ejemplo, esa película de Mel Gibson, ¿no? La de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Lo importante yo creo es que el personaje, que el actor interprete, que viva el personaje con emociones sinceras, es lo que cuenta. Con emociones sinceras convenzan al público. Y el público termina aceptando que el actor que hace el papel, ese es Jesús. Que la actriz que hace Manuela, esa es Manuela. El público termina aceptándolo después de 2 o 3, incluso público que no está de acuerdo. Yo no creo que, por ejemplo, cuando hicieron Miguel Ángel, la vida de Miguel Ángel la hizo Charlton Heston. Miguel Ángel era muy chiquito, flaco, medio jorobado, ¿no es cierto? Feo, era no simpático. Era nada, para nada. Y sin embargo, cuando Hollywood hizo Miguel Ángel, cogió a Charlton Heston, que era un galán de 1,90 m. Hizo de Moisés también. Que hizo también de Moisés y Ben-Hur. Claro, esa Ben-Hur. película. Bueno, La agonía y el éxtasis. Claro. Claro. Y los padres del Vaticano le dijeron a la gente de Hollywood, los profesores del señor, Miguel Ángel no era así. Miguel Ángel, sí, pero es que el público piensa que Miguel Ángel era como, así. como Charlton Heston. Vale. No solo genial, sino guapísimo, alto, un atleta, ¿no? Claro. Y César, quería saber si me permite una pregunta hacer ahora, pero un poco más sobre las películas y la forma en la que diriges. Quería saber cuál crees que sea tu forma de, tu marca de que esto es una película, una marca que diga esto está hecho por César, así como otros directores la tienen, como Edward Wright con los movimientos rápidos de cámara, o Martin Scorsese en sus películas cuando pasa algún, por ejemplo en El Padrino, las naranjas que simbolizan la muerte de alguien. Quería saber cuál crees que sea una marca tuya que cuando veo una película diga esto está hecho por César. No sé, de pronto los encuadres. A mí me gusta no mucho mover la cámara. Prefiero que se muevan los actores. Porque cuando mueves mucho la cámara, primero mareas un poco. 2, se nota más la cámara cuando se mueve mucho. Dices, ay, mira, ahí está la toma del dolly, ahí está la toma del traveling. Ahí está. Especialmente los que conocemos un poco de cine, distrae, digamos, la atención. Lo más importante es contar bien la historia. Y las cámaras, todos, la luz, la fotografía, el sonido, todos debemos ser una especie de cómplices para que esa historia sea bien contada, es lo que cuenta. Una toma donde se luce demasiado la cámara, se está luciendo el director de fotografía, está luciendo el camarógrafo. ¿Ya? Y si el camarógrafo que quiere lucirse, o el director de fotografía que quiere hacerlo, le quita protagonismo a la película, le quita protagonismo al protagonista, entonces está mal. Está mal. La cámara debe ser en ese sentido humilde. ¿Sí? Lo que cuenta es las emociones sinceras que está viviendo ese personaje. Ponerlo en el ambiente perfecto para que viva el personaje en el momento con la intención correcta. Y ese es también otro cómplice, se llama, que es el director. Y perdón, César, cuando el director actúa, cuando es más director difícil. y actor Yo he al actuado mismo muchas tiempo. veces. Lo de Bolívar, yo no iba a ser de Bolívar en Recuerdos en Paita. No iba a ser de Bolívar, pero yo prefiero estar del otro lado de la cámara. Pero el joven, que era Marcelo Larrea en esa época, que era igualito a Bolívar además, iba a ser de Bolívar, aceptó hacer de Bolívar, no montaba a caballo. Te imaginas un Bolívar que no monte a caballo. Si Bolívar y el caballo eran uno solo. Entonces yo sí montaba porque de chico viví en haciendas con mi padre, entonces montaba muy bien a caballo. Mi hermana fue campeona nacional de salto, incluso Eliana. Y yo decidí, pues, cuando ya vimos que Marcelo Larrea no lo podía hacer porque no quería ni subirse al caballo. Además que no solamente sabía que tenía que saber montar, sino montar bien, galopar. Yo cuando entré a Quito me dieron un caballo tan brilloso, un caballo blanco del ejército. Fui a Quito saludando cuando Manuel Azán desde el balcón me tira la famosa corona de laurel. Yo entré un caballo que se quería ir contra todo, con los equipos lo tenían muy nerviosos, los monitores, las cámaras. Los caballos se asustan a la gente que aplaudía, que tiraba flores en los balcones. En San Marcos, que tú sabes, las calles son estrechitas, en el centro hicimos son esa escena en el súper centro histórico, así es. Caramba, entonces
ese caballo, si yo no me y encima tener que ir actuando y el caballo se me iba, ya que casi rompe un monitor, caballo muy grande, brioso, fuerte. Entonces no podíamos entregarle un caballo así a un jinete que, bueno, una persona que no tiene ninguna experiencia montando hípica. Entonces, ahí fue que todo el mundo me quedó mirando. César Bolívar eres tú. Ya, y lo hice. Entonces, no es fácil, claro, porque, especialmente en Cumandá, por ejemplo, que en plena selva amazónica, ya cuando me tocaba actuar, yo decía, tenía que quitarme todo, ponerme la sotana, porque hacía del mundo un misionero, el papá de mi mamá. Sí, un cura, y ponerme la sotana, el maquillaje, las canas, porque en esa época no tenía muchas canas yo, tengo que pintar. Y otra vez con ese calor en la Amazonía, una sotana. Pero bueno, son gajes del oficio y tienes que acostumbrarte. Ahora, no hay mayor problema, yo diría, vives la parte. Es mejor si no actúas y diriges. Pero a veces me tocó escribir, actuar y dirigir. Pues llega un momento en que te adaptas y sí vas un poco más despacio de pronto en el rodaje, un poco más despacio. Pero aunque en el cine nacional no hay cómo ir tan despacio. En el cine mundial tú haces a veces 1, 2 escenas en un día. Claro. Eso es lo que se filma. A lo mucho 3. Spielberg se recuerda que una secuencia en Cazadores del Arca Perdida, en que Indiana Jones se sube a un camión y pelea con un nazi, y luego está el camión y se lo cae, y otra vez se sube al camión con el acto, qué sé yo. Esa secuencia duró 7 semanas. 7 semanas, nosotros en 7 semanas hacemos 3 películas. Matilde duró 5 semanas, toda la película. Entonces, depende de escenas de acción que toman mucho tiempo, y hay directores que son muy temáticos y quieren hacer, cada escena tiene que ser una obra de arte, un encuadre perfecto, la fotografía perfecta, el sonido perfecto, la intención perfecta. Entonces repiten muchas veces, y una escena, repito, en un día, ya no grabo porque ya el día no está bien. Hay mucho sol, está muy oscuro, está muy feo el día, esta escena tiene que ser con un sol brillante. O las tomas de los atardeceres. Las tomas de los atardeceres, esta toma yo la quería al atardecer y no veo el atardecer aquí. Claro que ahora en postproducción se hace mucho, ¿no? Pero hay directores que se empeñan en que sea esto perfecto, ¿cierto? Entonces se toma mucho tiempo. El cine nacional no tiene presupuesto para tomarse ese tiempo. Entonces, a veces tenemos que hacer 10, 12 y hasta 15 escenas, yo he hecho hasta 25 en un día. Entonces, claro, es muy difícil hacer arte así, y todo por el bendito problema del financiamiento. Bueno, queridos amigos de Radio FM Británico, ha sido un gusto tenerlos aquí en vivo. A César por su tiempo, por sus experiencias, creo que todos hemos aprendido mucho de un director de obras de calidad del cine ecuatoriano que cada vez más también creo está ganando espacio, y pues claro, desde los colegios, desde la academia, tener estos espacios creo que cada vez son mucho más importantes. Entonces, agradecerle, querido César, por su tiempo, por el espacio, y con ustedes, distinguidos amigos de Británico FM, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.